Atención a todos los amantes de la velocidad, a todos los que viven y respiran la Fórmula 1, si no estáis todavía pegados a vuestro asiento, preparaos, porque la noticia que está a punto de salir de mi boca es un cataclismo, un terremoto que ha sacudido los cimientos de todo el paddock y que nadie, absolutamente nadie, vio venir. La información ha caído como un rayo en el corazón de la máxima categoría, y ya no hay vuelta atrás. Franco Colapinto, el joven que había sido presentado como la gran apuesta de Alpine para el futuro, el rostro de una nueva era, el ídolo de toda una nación, ha decidido poner punto y final a su vínculo con el equipo francés. No se trata de un simple rumor, no es una de esas historias que se desvanecen con el viento. Esto es real, es definitivo, y su nuevo destino para el 2026 ya está sellado. Y las filtraciones, los pequeños detalles que se escapan de los despachos, comienzan a desatar un terremoto mediático que pocos, muy pocos, pueden controlar. Os lo avisamos ahora, al principio, para que no digáis que no lo sabíais. Colapinto se va de Alpine, y su nuevo destino es uno de los gigantes más grandes de la historia de este deporte, una escudería que tiene en sus manos el poder y los recursos para convertirle en campeón. Desde el momento en que esta información se filtró a las altas esferas, la atmósfera en el paddock cambió por completo. Los pasillos se llenaron de susurros, de miradas que se cruzaban buscando confirmaciones, de murmullos nerviosos que se apagaban cuando alguien pasaba. La figura de Colapinto, que ya era grande, se convirtió en el epicentro absoluto de todas las conversaciones, en el tema de debate en cada rincón, desde el hospitality hasta la sala de prensa. Detrás de esta decisión no había impulsos momentáneos, no era el capricho de un piloto. Lo que empujó a Franco a dar este paso fue una combinación letal, una mezcla explosiva de desgaste interno, de una falta de confianza absoluta en el proyecto de Alpine y de la aparición, repentina, de una oportunidad que simplemente no podía dejar pasar. Durante meses, y meses, y meses, había soportado la presión, las críticas y las dudas sobre su rendimiento, a pesar de que sus números y actuaciones en pista hablaban por sí solos, y de que había demostrado, una y otra vez, su enorme talento. Sin embargo, en el fondo, la sensación de que su talento no estaba siendo explotado al máximo, de que se estaba desperdiciando, crecía con cada día que pasaba, como una herida que no dejaba de sangrar. Su entorno más cercano lo sabía. Amigos, familia y asesores habían notado cómo, pese a los gestos diplomáticos en público, Franco acumulaba una frustración silenciosa, un dolor que llevaba por dentro y que ya no podía contener. Briatore, uno de los grandes defensores del argentino, intentó convencerle de que la paciencia acabaría dando frutos, de que aguantara un poco más. Pero la realidad era que otras voces, mucho más tentadoras y persuasivas, le hablaban de un futuro inmediato lleno de posibilidades, de un coche competitivo y de un proyecto diseñado, desde el primer tornillo, para convertirle en campeón. Y cuando la negociación con su nuevo equipo comenzó a avanzar, Franco no tardó en darse cuenta de que estaba frente a un cambio que podía redefinir su carrera, que podía cambiar el rumbo de su historia. Los términos de esa nueva oferta eran claros, directos, sin dobles intenciones, un rol protagonista, el apoyo total e incondicional del equipo técnico y una maquinaria de desarrollo enfocada en sus virtudes al volante, en su estilo de conducción, en su talento. No era solo una oferta económica superior, un puñado de euros más. Era un compromiso integral, una promesa de futuro que le garantizaba el arma perfecta para luchar en lo más alto, para competir contra los mejores. Y por primera vez en mucho tiempo, Franco sintió que estaban hablando su mismo idioma, que estaban en la misma onda, que entendían su ambición. Alpine, por su parte, recibió el golpe con incredulidad, con un shock absoluto. En los despachos, algunos dirigentes se negaban a aceptar que el piloto que habían promocionado como símbolo de su nueva era, como el futuro de su escudería, se marchara sin mirar atrás. Otros, más realistas, más conscientes de lo que estaba pasando, admitían que no habían hecho lo suficiente para retenerlo, que se habían quedado dormidos en los laureles. Hubo reuniones de urgencia, intentos desesperados de ofrecerle condiciones más atractivas, de igualar la oferta. Pero para entonces, Franco ya tenía la decisión tomada. La puerta de salida estaba abierta y del otro lado, el horizonte brillaba con una luz imposible de ignorar. El nuevo destino de Colapinto se convirtió en un secreto a voces, en un murmullo que se extendió como la pólvora. Algunos medios, los que tienen contactos directos, empezaron a lanzar pistas, a citar fuentes cercanas que hablaban de un equipo con un historial ganador y recursos casi ilimitados. La expectación crecía y cada detalle que se filtraba elevaba aún más la tensión. Sería un salto directo a una escudería top, un fichaje estratégico que cambiaría el equilibrio de poder en la parrilla para siempre. La respuesta parecía estar a punto de estallar y todos, absolutamente todos, querían ser los primeros en darla, en gritarla a los cuatro vientos. Mientras tanto, Franco mantenía un silencio calculado, un perfil bajo. Ni confirmaba ni desmentía nada, pero su lenguaje corporal,
sus apariciones públicas dejaban entrever que estaba más ilusionado que nunca. Su mirada ya no transmitía frustración, sino determinación pura, la de un piloto que sabe lo que quiere y va a por ello. Cada gesto, cada palabra medida, parecía diseñada para mantener el misterio hasta el momento exacto en que todo saliera a la luz. En los boxes, la tensión era palpable. Los mecánicos que habían trabajado con él sabían que estaban ante sus últimos días juntos. Algunos sentían orgullo por haber formado parte de su etapa en Alpine, otros amargura por ver cómo se marchaba un talento que quizá marcaría una época en otro lugar. Pero todos coincidían en algo: Franco se iba por algo grande, muy grande, por la oportunidad de su vida. Y así, con el ruido de fondo creciendo como una tormenta que se acerca, el anuncio oficial se preparaba para romper el silencio. El contrato ya estaba firmado, las fotos ya estaban hechas y las palabras que sellarían uno de los movimientos más impactantes de los últimos años estaban listas para ser pronunciadas. Solo quedaba el momento perfecto para encender la mecha y dejar que el mundo de la Fórmula 1 ardiera. El nombre del equipo, hasta entonces protegido con celo absoluto, comenzó a deslizarse en conversaciones privadas de alto nivel. Primero fueron murmullos en zonas restringidas del paddock, luego mensajes ambiguos en redes sociales de insiders reconocidos y finalmente, una filtración directa que cayó como una bomba, como dinamita. El nuevo equipo de Franco Colapinto para 2026 sería uno de los gigantes históricos de la fórmula, un nombre que hace temblar a la competencia, un equipo que ha dominado la categoría y que busca volver a hacerlo. El impacto fue inmediato. Los teléfonos no paraban de sonar. Del lado de Franco, la preparación para el anuncio oficial se convirtió en una coreografía milimétrica, una puesta en escena perfectamente calculada. Todo estaba en su sitio: el momento, el escenario y las palabras exactas que usaría. El objetivo era transmitir que no se trataba de una huida, de un escape. Era un paso firme hacia la cima, un salto de fe en su propio talento. Quería que quedara claro que su lealtad a su carrera y a su ambición deportiva estaba por encima de cualquier otra consideración. Y sobre todo, quería que sus aficionados entendieran que este era el camino que le permitiría demostrar, sin excusas, que estaba hecho para ser campeón. Las reacciones de los fanáticos fueron apasionadas. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, videos recopilando sus mejores maniobras en pista y montajes que lo imaginaban vestido con los colores de su nuevo equipo. Muchos veían en este cambio la confirmación de que el talento de Colapinto estaba destinado a brillar en la élite absoluta, sin las ataduras ni las limitaciones que había sufrido hasta ahora. Mientras tanto, en el nuevo equipo, el ambiente era de celebración anticipada. Los ingenieros estudiaban al detalle sus datos de conducción, los estrategas planificaban cómo integrarle en su proyecto y los responsables de marketing ya diseñaban campañas que lo presentarían como la gran incorporación de la temporada. Era un fichaje que no solo sumaba velocidad en pista, sino carisma, juventud y una proyección mediática que pocos pilotos podían igualar. La noticia también generó tensión en otros frentes. Algunos pilotos, conscientes de que la llegada de Franco podría alterar jerarquías internas, comenzaron a evaluar cómo afectaría esto a su propio futuro. Los representantes de jóvenes promesas entendieron que el mercado de fichajes acababa de cambiar drásticamente y que el efecto dominó no tardaría en sentirse en toda la parrilla. En este clima de euforia y nerviosismo, Franco se mantuvo imperturbable. Sabía que cada movimiento suyo estaba siendo analizado, que cada palabra podría ser interpretada de 1000 maneras distintas, pero también sabía que en cuanto se pusiera el nuevo mono de carreras y se subiera al coche, todas las dudas quedarían atrás. Su mentalidad estaba centrada en un solo objetivo, el único que le importa: ganar. El momento del anuncio estaba a escasas horas, y la prensa especializada hablaba ya de él como uno de los traspasos más importantes de la última década, quizás de la historia reciente de la Fórmula 1. Las comparaciones con fichajes legendarios del pasado eran inevitables y la sensación general era que se estaba escribiendo un capítulo que en el futuro sería recordado como un punto de inflexión en su carrera. Lo que pocos sabían era que detrás de toda esta operación había una historia aún más compleja. Reuniones secretas, llamadas inesperadas y maniobras de negociación que había mantenido en vilo incluso a los altos ejecutivos implicados. Una trama digna de un thriller donde cada palabra y cada silencio habían sido clave para sellar el destino de Colapinto. La imagen que recorrió el mundo entero fue simple pero demoledora. Franco Colapinto, de pie junto al monoplaza de su nuevo equipo, con una sonrisa que decía más que cualquier declaración oficial. Los flashes rebotaban sobre la pintura impecable del coche, mientras el logotipo del equipo brillaba detrás de él como una declaración de poder, una muestra de fuerza. No hubo palabras grandilocuentes, solo la frase justa, la frase perfecta, la frase que todos querían escuchar: estoy aquí para ganar. Esa frase, repetida en bucle por las cadenas de noticias y las redes sociales, encendió una ola de euforia que no conocía fronteras. En cuestión de minutos, el anuncio se convirtió en tendencia global.
Desde Buenos Aires hasta Tokio, pasando por Mónaco, el mundo del motor tenía un solo tema de conversación. Analistas deportivos, expilotos y leyendas de la fórmula daban su opinión en directo, subrayando que no recordaban un cambio de equipo que generara tanta expectativa desde hacía décadas. Los más audaces incluso se atrevían a decir que Colapinto había elegido el momento perfecto para dar el salto y que la próxima temporada podría romper todos los pronósticos. Briatore, aún visiblemente molesto, apareció frente a las cámaras. Sus palabras fueron calculadas, pero la tensión en su tono era evidente. Intentó restar importancia al movimiento, sugiriendo que Alpine seguiría adelante sin problemas, pero los gestos lo delataban. Sabía que perder a Franco era más que un golpe deportivo. Era una derrota política y mediática que dejaría huella. Los periodistas, oliendo sangre, no dejaron de presionarle con preguntas incómodas. En el nuevo equipo, la celebración era tan intensa como discreta. Los responsables sabían que habían conseguido una joya que no solo podía darles victorias, sino también revitalizar la marca ante los patrocinadores y los aficionados. En las oficinas, los contratos con nuevos sponsors se aceleraban y varios acuerdos millonarios se cerraban en cuestión de horas, motivados únicamente por la llegada del joven argentino. Franco, por su parte, permanecía centrado en lo esencial. Su círculo cercano le protegía de las distracciones, manteniendo su atención en los preparativos para la próxima temporada. Entre reuniones técnicas y sesiones de simulador, ya empezaba a familiarizarse con el estilo de trabajo del equipo, entendiendo que cada detalle podría marcar la diferencia entre una temporada brillante y una decepción. La prensa especializada diseccionaba cada aspecto del fichaje. Algunos destacaban la valentía de Franco al dejar atrás un entorno que, aunque limitado, ya conocía bien, para lanzarse a un reto mayor. Otros enfatizaban que con su nuevo coche y el personal a su alrededor, las excusas quedarían reducidas a cero. Ahora debía demostrar sin titubeos que podía estar entre los mejores del mundo. Los aficionados organizaban eventos improvisados, encuentros y celebraciones para mostrar su apoyo. En varias ciudades, las pantallas gigantes de plazas públicas retransmitieron el anuncio oficial como si se tratara de una final deportiva. El sentimiento general era que no solo se trataba de un cambio de equipo, sino del comienzo de una era distinta para Colapinto. Entre bastidores, se comentaba que Toto Wolff, Christian Horner y otros nombres poderosos de la parrilla habían seguido de cerca la negociación, incluso intentando intervenir para inclinar la balanza. Que Franco hubiera rechazado varias ofertas para quedarse con este equipo en particular, hablaba no solo de un plan deportivo sólido, sino también de una confianza absoluta en el proyecto que le habían presentado. En Alpine, el clima se tornaba sombrío. Los ingenieros y mecánicos que habían trabajado con Franco sentían la mezcla amarga de orgullo por haber contribuido a su crecimiento y frustración por verlo marcharse. Algunos temían que su salida acelerara una fuga de talento interno, mientras la dirección buscaba desesperadamente un reemplazo que estuviera a la altura. El objetivo era que Franco se adaptara al nuevo monoplaza sin la presión de los medios ni la mirada indiscreta de rivales. Allí, con el rugido del motor rompiendo el silencio, comenzó a forjarse la química entre piloto y máquina. El primer contacto fue intenso. Franco, acostumbrado a los caprichos técnicos de Alpine, notó enseguida la diferencia en la respuesta del coche. El nuevo chasis parecía diseñado para entenderse con él, transmitiéndole cada detalle de la pista. Los ingenieros tomaban nota frenéticamente, observando cómo su estilo de conducción se adaptaba como si hubiese pasado años con ese coche. No tardaron en darse cuenta de que habían acertado plenamente con la elección. Mientras tanto, en la competencia, el murmullo se convertía en inquietud. Algunos rivales que habían podido obtener filtraciones de tiempos no oficiales se mostraban sorprendidos. Franco no solo estaba cómodo, sino que ya rodaba a un ritmo que incluso con un coche aún en fase de ajuste, lo colocaba peligrosamente cerca de los registros de cabeza. Las especulaciones crecían y los equipos rivales comenzaban a preguntarse si no habían subestimado al joven piloto. El equipo trabajaba en un ambiente de concentración absoluta. Cada ajuste de suspensión, cada modificación aerodinámica era probado y evaluado con meticulosidad. Franco participaba activamente en cada reunión técnica, describiendo sensaciones con precisión y sugiriendo cambios que en muchos casos resultaban ser la clave para ganar décimas valiosas. Esa implicación sorprendió incluso a los veteranos acostumbrados a pilotos menos participativos en esta etapa del trabajo. La relación entre piloto e ingenieros se fortalecía con rapidez. Se generaba un lenguaje común en el que las órdenes y sugerencias fluían sin necesidad de largas explicaciones. Franco, consciente de que esta sintonía sería vital para el campeonato, se aseguraba de entender hasta el más mínimo detalle del funcionamiento del monoplaza. Esa dedicación empezaba a dar frutos visibles en la pista. En las reuniones internas,
Los responsables de estrategia comenzaban a diseñar posibles escenarios para la temporada. Analizaban dónde podrían aprovechar al máximo el talento de Franco y cómo plantearían los duelos directos con sus rivales más peligrosos. El ambiente era de expectación, pero también de prudencia. Sabían que cualquier filtración prematura podría alertar a la competencia. Fuera de la pista, los patrocinadores comenzaban a frotarse las manos. Las imágenes y breves vídeos filtrados de las pruebas, aunque cuidadosamente controlados, ya generaban un enorme impacto en redes sociales. Los seguidores se volvían locos analizando cada fotograma, buscando pistas sobre el rendimiento del coche o el posible esquema de colores definitivo para la temporada. En paralelo, Alpine observaba la situación con creciente incomodidad. Algunos altos cargos, aún resentidos por la marcha de Colapinto, presionaban para obtener información sobre sus avances. Sin embargo, el hermetismo del nuevo equipo era absoluto y cualquier intento de espionaje se encontraba con un muro infranqueable. Esa falta de información no hacía más que aumentar el nerviosismo en la escudería francesa. Mientras tanto, Franco mantenía un perfil bajo en lo público. No concedía entrevistas, no hacía declaraciones sobre tiempos ni sensaciones. Todo lo que se sabía de su preparación provenía de rumores y comentarios de terceros. Esa estrategia de silencio, lejos de apagar el interés, lo multiplicaba. Cuanto menos hablaba, más querían saber los aficionados y la prensa. Y así, entre vueltas perfectas, ajustes milimétricos y una aura de misterio cuidadosamente cultivada, Colapinto y su nuevo equipo empezaban a tejer el plan que podría cambiar para siempre su destino en la fórmula. Un plan que si funcionaba no solo le daría victorias, sino que lo colocaría en el centro de la historia moderna del automovilismo. El tablero de la Fórmula 1 ya no será el mismo, y la pregunta que todos se hacen ahora es: ¿está Colapinto listo para asumir el desafío de convertirse en campeón del mundo? El tiempo lo dirá, pero la historia, sin duda, ya ha comenzado a escribirse. Atención a todos los amantes de la velocidad, a todos los que viven y respiran la Fórmula 1, si no estáis todavía pegados a vuestro asiento, preparaos, porque la noticia que está a punto de salir de mi boca es un cataclismo, un terremoto que ha sacudido los cimientos de todo el paddock y que nadie, absolutamente nadie, vio venir. La información ha caído como un rayo en el corazón de la máxima categoría, y ya no hay vuelta atrás. Franco Colapinto, el joven que había sido presentado como la gran apuesta de Alpine para el futuro, el rostro de una nueva era, el ídolo de toda una nación, ha decidido poner punto y final a su vínculo con el equipo francés. No se trata de un simple rumor, no es una de esas historias que se desvanecen con el viento. Esto es real, es definitivo, y su nuevo destino para el 2026 ya está sellado. Y las filtraciones, los pequeños detalles que se escapan de los despachos, comienzan a desatar un terremoto mediático que pocos, muy pocos, pueden controlar. Os lo avisamos ahora, al principio, para que no digáis que no lo sabíais. Colapinto se va de Alpine, y su nuevo destino es uno de los gigantes más grandes de la historia de este deporte, una escudería que tiene en sus manos el poder y los recursos para convertirle en campeón. Desde el momento en que esta información se filtró a las altas esferas, la atmósfera en el paddock cambió por completo. Los pasillos se llenaron de susurros, de miradas que se cruzaban buscando confirmaciones, de murmullos nerviosos que se apagaban cuando alguien pasaba. La figura de Colapinto, que ya era grande, se convirtió en el epicentro absoluto de todas las conversaciones, en el tema de debate en cada rincón, desde el hospitality hasta la sala de prensa. Detrás de esta decisión no había impulsos momentáneos, no era el capricho de un piloto. Lo que empujó a Franco a dar este paso fue una combinación letal, una mezcla explosiva de desgaste interno, de una falta de confianza absoluta en el proyecto de Alpine y de la aparición, repentina, de una oportunidad que simplemente no podía dejar pasar. Durante meses, y meses, y meses, había soportado la presión, las críticas y las dudas sobre su rendimiento, a pesar de que sus números y actuaciones en pista hablaban por sí solos, y de que había demostrado, una y otra vez, su enorme talento. Sin embargo, en el fondo, la sensación de que su talento no estaba siendo explotado al máximo, de que se estaba desperdiciando, crecía con cada día que pasaba, como una herida que no dejaba de sangrar. Su entorno más cercano lo sabía. Amigos, familia y asesores habían notado cómo, pese a los gestos diplomáticos en público, Franco acumulaba una frustración silenciosa, un dolor que llevaba por dentro y que ya no podía contener. Briatore, uno de los grandes defensores del argentino, intentó convencerle de que la paciencia acabaría dando frutos, de que aguantara un poco más. Pero la realidad era que otras voces, mucho más tentadoras y persuasivas, le hablaban de un futuro inmediato lleno de posibilidades, de un coche competitivo y de un proyecto diseñado, desde el primer tornillo, para convertirle en campeón. Y cuando la negociación con su nuevo equipo comenzó a avanzar, Franco no tardó en darse cuenta de que estaba frente a un cambio que podía redefinir su carrera, que podía cambiar el rumbo de su historia. Los términos de esa nueva oferta eran claros:
directos, sin dobles intenciones, un rol protagonista, el apoyo total e incondicional del equipo técnico y una maquinaria de desarrollo enfocada en sus virtudes al volante, en su estilo de conducción, en su talento. No era solo una oferta económica superior, un puñado de euros más. Era un compromiso integral, una promesa de futuro que le garantizaba el arma perfecta para luchar en lo más alto, para competir contra los mejores. Y por primera vez en mucho tiempo, Franco sintió que estaban hablando su mismo idioma, que estaban en la misma onda, que entendían su ambición. Alpine, por su parte, recibió el golpe con incredulidad, con un shock absoluto. En los despachos, algunos dirigentes se negaban a aceptar que el piloto que habían promocionado como símbolo de su nueva era, como el futuro de su escudería, se marchara sin mirar atrás. Otros, más realistas, más conscientes de lo que estaba pasando, admitían que no habían hecho lo suficiente para retenerlo, que se habían quedado dormidos en los laureles. Hubo reuniones de urgencia, intentos desesperados de ofrecerle condiciones más atractivas, de igualar la oferta. Pero para entonces, Franco ya tenía la decisión tomada. La puerta de salida estaba abierta y del otro lado, el horizonte brillaba con una luz imposible de ignorar. El nuevo destino de Colapinto se convirtió en un secreto a voces, en un murmullo que se extendió como la pólvora. Algunos medios, los que tienen contactos directos, empezaron a lanzar pistas, a citar fuentes cercanas que hablaban de un equipo con un historial ganador y recursos casi ilimitados. La expectación crecía y cada detalle que se filtraba elevaba aún más la tensión. Sería un salto directo a una escudería top, un fichaje estratégico que cambiaría el equilibrio de poder en la parrilla para siempre. La respuesta parecía estar a punto de estallar y todos, absolutamente todos, querían ser los primeros en darla, en gritarla a los cuatro vientos. Mientras tanto, Franco mantenía un silencio calculado, un perfil bajo. Ni confirmaba ni desmentía nada, pero su lenguaje corporal, sus apariciones públicas, dejaban entrever que estaba más ilusionado que nunca. Su mirada ya no transmitía frustración, sino determinación pura, la de un piloto que sabe lo que quiere y va a por ello. Cada gesto, cada palabra medida, parecía diseñada para mantener el misterio hasta el momento exacto en que todo saliera a la luz. En los boxes, la tensión era palpable. Los mecánicos que habían trabajado con él sabían que estaban ante sus últimos días juntos. Algunos sentían orgullo por haber formado parte de su etapa en Alpine, otros amargura por ver cómo se marchaba un talento que quizá marcaría una época en otro lugar. Pero todos coincidían en algo: Franco se iba por algo grande, muy grande, por la oportunidad de su vida. Y así, con el ruido de fondo creciendo como una tormenta que se acerca, el anuncio oficial se preparaba para romper el silencio. El contrato ya estaba firmado, las fotos ya estaban hechas y las palabras que sellarían uno de los movimientos más impactantes de los últimos años estaban listas para ser pronunciadas. Solo quedaba el momento perfecto para encender la mecha y dejar que el mundo de la Fórmula 1 ardiera. Del lado de Franco, la preparación para el anuncio oficial se convirtió en una coreografía milimétrica, una puesta en escena perfectamente calculada. Todo estaba en su sitio, el momento, el escenario y las palabras exactas que usaría. El objetivo era transmitir que no se trataba de una huida, de un escape. Era un paso firme hacia la cima, un salto de fe en su propio talento. Quería que quedara claro que su lealtad a su carrera y a su ambición deportiva estaba por encima de cualquier otra consideración. Y sobre todo, quería que sus aficionados entendieran que este era el camino que le permitiría demostrar, sin excusas, que estaba hecho para ser campeón. Las reacciones de los fanáticos fueron apasionadas. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, videos recopilando sus mejores maniobras en pista y montajes que lo imaginaban vestido con los colores de su nuevo equipo. Muchos veían en este cambio la confirmación de que el talento de Colapinto estaba destinado a brillar en la élite absoluta, sin las ataduras ni las limitaciones que había sufrido hasta ahora. Mientras tanto, en el nuevo equipo, el ambiente era de celebración anticipada. Los ingenieros estudiaban al detalle sus datos de conducción, los estrategas planificaban cómo integrarle en su proyecto y los responsables de marketing ya diseñaban campañas que lo presentarían como la gran incorporación de la temporada. Era un fichaje que no solo sumaba velocidad en pista, sino carisma, juventud y una proyección mediática que pocos pilotos podían igualar. La noticia también generó tensión en otros frentes. Algunos pilotos, conscientes de que la llegada de Franco podría alterar jerarquías internas, comenzaron a evaluar cómo afectaría esto a su propio futuro. Los representantes de jóvenes promesas entendieron que el mercado de fichajes acababa de cambiar drásticamente y que el efecto dominó no tardaría en sentirse en toda la parrilla. En este clima de euforia y nerviosismo, Franco se mantuvo imperturbable. Sabía que cada movimiento suyo estaba siendo analizado, que cada palabra podría ser interpretada de 1000 maneras distintas, pero también sabía que en cuanto se pusiera el nuevo mono de carreras y se subiera al coche, todas las dudas quedarían atrás.
Su mentalidad estaba centrada en un solo objetivo, el único que le importa: ganar. El momento del anuncio estaba a escasas horas, y la prensa especializada hablaba ya de él como uno de los traspasos más importantes de la última década, quizás de la historia reciente de la Fórmula 1. Las comparaciones con fichajes legendarios del pasado eran inevitables y la sensación general era que se estaba escribiendo un capítulo que en el futuro sería recordado como un punto de inflexión en su carrera. Lo que pocos sabían era que detrás de toda esta operación había una historia aún más compleja. Reuniones secretas, llamadas inesperadas y maniobras de negociación que había mantenido en vilo incluso a los altos ejecutivos implicados. Una trama digna de un thriller donde cada palabra y cada silencio habían sido clave para sellar el destino de Colapinto. La imagen que recorrió el mundo entero fue simple pero demoledora. Franco Colapinto, de pie junto al monoplaza de su nuevo equipo, con una sonrisa que decía más que cualquier declaración oficial. Los flashes rebotaban sobre la pintura impecable del coche, mientras el logotipo del equipo brillaba detrás de él como una declaración de poder, una muestra de fuerza. No hubo palabras grandilocuentes, solo la frase justa, la frase perfecta, la frase que todos querían escuchar: estoy aquí para ganar. Esa frase, repetida en bucle por las cadenas de noticias y las redes sociales, encendió una ola de euforia que no conocía fronteras. En cuestión de minutos, el anuncio se convirtió en tendencia global. Desde Buenos Aires hasta Tokio, pasando por Mónaco, el mundo del motor tenía un solo tema de conversación. Analistas deportivos, expilotos y leyendas de la fórmula daban su opinión en directo, subrayando que no recordaban un cambio de equipo que generara tanta expectativa desde hacía décadas. Los más audaces incluso se atrevían a decir que Colapinto había elegido el momento perfecto para dar el salto y que la próxima temporada podría romper todos los pronósticos. Briatore, aún visiblemente molesto, apareció frente a las cámaras. Sus palabras fueron calculadas, pero la tensión en su tono era evidente. Intentó restar importancia al movimiento, sugiriendo que Alpine seguiría adelante sin problemas, pero los gestos lo delataban. Sabía que perder a Franco era más que un golpe deportivo. Era una derrota política y mediática que dejaría huella. Los periodistas, oliendo sangre, no dejaron de presionarle con preguntas incómodas. En el nuevo equipo, la celebración era tan intensa como discreta. Los responsables sabían que habían conseguido una joya que no solo podía darles victorias, sino también revitalizar la marca ante los patrocinadores y los aficionados. En las oficinas, los contratos con nuevos sponsors se aceleraban y varios acuerdos millonarios se cerraban en cuestión de horas, motivados únicamente por la llegada del joven argentino. Franco, por su parte, permanecía centrado en lo esencial. Su círculo cercano le protegía de las distracciones, manteniendo su atención en los preparativos para la próxima temporada. Entre reuniones técnicas y sesiones de simulador, ya empezaba a familiarizarse con el estilo de trabajo del equipo, entendiendo que cada detalle podría marcar la diferencia entre una temporada brillante y una decepción. La prensa especializada diseccionaba cada aspecto del fichaje. Algunos destacaban la valentía de Franco al dejar atrás un entorno que, aunque limitado, ya conocía bien, para lanzarse a un reto mayor. Otros enfatizaban que con su nuevo coche y el personal a su alrededor, las excusas quedarían reducidas a cero. Ahora debía demostrar sin titubeos que podía estar entre los mejores del mundo. Los aficionados organizaban eventos improvisados, encuentros y celebraciones para mostrar su apoyo. En varias ciudades, las pantallas gigantes de plazas públicas retransmitieron el anuncio oficial como si se tratara de una final deportiva. El sentimiento general era que no solo se trataba de un cambio de equipo, sino del comienzo de una era distinta para Colapinto. Entre bastidores, se comentaba que Toto Wolff, Christian Horner y otros nombres poderosos de la parrilla habían seguido de cerca la negociación, incluso intentando intervenir para inclinar la balanza. Que Franco hubiera rechazado varias ofertas para quedarse con este equipo en particular, hablaba no solo de un plan deportivo sólido, sino también de una confianza absoluta en el proyecto que le habían presentado. En Alpine, el clima se tornaba sombrío. Los ingenieros y mecánicos que habían trabajado con Franco sentían la mezcla amarga de orgullo por haber contribuido a su crecimiento y frustración por verlo marcharse. Algunos temían que su salida acelerara una fuga de talento interno, mientras la dirección buscaba desesperadamente un reemplazo que estuviera a la altura.